Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de las medidas de tendencia central en bioestadística o en estadística. Aquí tenemos la materia de bioestadística y esta materia se enfoca principalmente al área de salud. Entonces vamos a ver cuáles son las medidas de tendencia central que son necesarias y cómo podemos calcularlas utilizando Excel para que sea mucho más fácil obtener los resultados. Primero vamos a comenzar muy rápido repasando qué son estas medidas de tendencia central. En principio tenemos la media aritmética. La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los números de un conjunto de datos y luego dividir esa suma entre la cantidad total de números. Dicho de otro modo, la media aritmética le llamamos también promedio. Esta es la fórmula estadística para indicar que se van a sumar todos los números de un conjunto y después se va a dividir entre la cantidad de esos números. ¿Cómo se elabora? Pues precisamente haciendo la suma y dividiéndolos. Por ejemplo, tenemos los números 3, 5 y 7, los vamos a sumar y vamos a dividir entre la cantidad de números. En este caso es 3, por lo tanto el resultado va a ser 5. ¿Cuándo y dónde usarla? La aplicación para el promedio o la media aritmética pues es para obtener una visión general de varios conjuntos de datos y compararlos. También nos ayuda para hacer un resumen de datos cuando nosotros tenemos muchos datos y queremos nada más una sola cifra, o también en los casos de predicciones para prever algunos valores futuros porque está dando un promedio, ¿verdad? Las ventajas es la simplicidad, la sumarización de datos y pues es muy usada. Algunas desventajas porque también puede ser sensible a los valores extremos, no va a reflejar siempre la realidad de todo el conjunto de números y no va a revelar la dispersión de los datos. ¿Cómo utilizamos Excel? Para utilizar Excel es muy pero muy sencillo. Vamos a tener nosotros aquí, como estamos enfocados a lo que es bioestadística, nos dice, por ejemplo, tenemos unos valores de colesterol obtenidos de 10 pacientes o de 10 sujetos en un estudio y lo que queremos saber es precisamente cuál es la media de estos valores de colesterol. Entonces es muy importante, nosotros ponemos de este lado en esta columna las personas o los nombres de las personas. Si es que es relevante, vamos a colocar el valor que hayamos obtenido y lo único que tenemos que hacer en Excel es teclear la fórmula de promedio, la función de promedio. Comenzamos la fórmula con el signo de igual, vamos escribiendo promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de datos o el conjunto de celdas que vayamos a querer, cerramos paréntesis y damos un enter. Y como podemos observar, nos da que el promedio de estos valores de colesterol es de 1.223. Aquí tenemos. Entonces es prácticamente muy sencillo. En lugar de utilizar pues la fórmula o hacerlo a mano, sobre todo cuando tenemos grandes cantidades de información, pues únicamente utilizamos esta. Aquí, por ejemplo, también si vamos a medir la temperatura de los pacientes durante toda una semana, ¿verdad? Vamos a tener el paciente 1 y comienza el lunes o el día 1. Entonces, ¿cuál fue el promedio de temperatura de este paciente? Pues ponemos el signo de igual, tecleamos la función promedio, seleccionamos nuestro rango de celdas, cerramos paréntesis, damos un enter y nos dice que el primer paciente tiene un promedio de temperatura de 36.91. Aquí simplemente basta con arrastrar
hacia abajo y ya vamos a tener el promedio o la media aritmética de todos los pacientes. Entonces, como podemos ver, es muy sencillo de utilizar esta función. ¿Qué otro valor de tendencia central tenemos? Pues tenemos la mediana. ¿A qué se refiere la mediana? Es una medida que indica el valor medio, ¿sí?, de un conjunto de datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Mucho cuidado con esto, porque si nosotros hacemos este cálculo sin utilizar ningún tipo de herramientas, es muy importante que primero tengamos nuestros valores ordenados. Si hay un número impar de datos, la mediana es el número que queda en el centro. Si hay un número par de datos, la mediana va a ser el promedio de los dos números centrales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va a estar. ¿Cómo se elabora? Bueno, aquí los pasos normales o naturales es que primero tenemos que ordenar el conjunto de datos de menor a mayor y luego ya decidir dónde está la mitad de esos valores. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de valores que dice 3, 5 y 7, lo que es la mediana es 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor es el que está en medio. Estamos viendo que aquí los valores son impares, entonces este que está aquí es el que está en medio. Para los números 3, 5, 7 y 8, que aquí ya son pares, dice la mediana es 5 más 7, porque vamos a agarrar estos dos, lo dividimos entre 2, entonces la mediana será el número 6. ¿Ok? Ahora, ¿dónde y cuándo la utilizamos? Bueno, con los conjuntos de valores atípicos, ¿verdad? Va a resistir los valores extremos con distribuciones no simétricas, cuando están cargados los datos hacia un lado, o cuando se tienen datos que sí se pueden ordenar, porque también es importante esta ordenación, ¿verdad? Es donde lo vamos a hacer. En Excel es mucho más sencillo. Aquí tenemos algunas ventajas, ¿verdad? Que tiene esta medida de tendencia central y también algunas desventajas, porque en todo hay. Antes de pasar a Excel y cómo calcularla, vamos a ver también, porque va muy de la mano, lo que es la medida de moda. ¿Qué es la medida de moda? Esta medida de tendencia central es los datos o el dato que se repite con mayor frecuencia, aunque en algunas ocasiones puede que no sea un valor único. Es decir, o sea, puede ser un conjunto de datos que puede tener incluso hasta dos modas o ser multimodal, ¿verdad? Entonces, es el valor que más se repite en todo el conjunto de datos. Aquí, para elaborar este cálculo, primero tenemos que ver la frecuencia del conjunto de datos, y el que más se repita, simplemente eso es la moda. Vamos a tener el ejemplo, ¿verdad? Dice, para los números que tenemos aquí, que es del 3, 5, 5, 7, 7, 7, 8, ¿cuál es el número que más se repite? Pues en este caso es el 3, porque se está repitiendo 3 veces, ¿verdad? Entonces esa va a ser nuestra moda. Para el caso de los números que tenemos 1, 2, 2, 3, 4, 4, pues aquí vemos que tanto el número 2 como el número 4 se están repitiendo 2 veces. Por lo tanto, vamos a tener 2 modas. ¿Dónde lo utilizamos? Pues en los datos categóricos, cuando vamos a identificar los valores comunes, y que es importante saber cuál es ese valor que se está repitiendo. Estas son algunas de sus ventajas y estas son sus desventajas.
Ahora, ¿cómo lo hacemos en Excel? Bueno, en Excel también nos ayuda muchísimo porque ya tiene incorporadas estas dos funciones de mediana y de moda. Aquí lo interesante de Excel es que los datos no tienen por qué estar ordenados. Si yo esto lo hiciera a mano, por ejemplo aquí otra vez con el ejemplo de los valores del colesterol de 10 personas, queremos saber cuál es la mediana. Si me dan la información de esta manera, yo voy a tener esta que tenemos aquí. Pues primero yo tengo que ordenarla, ¿sí? De esta manera y ponerla así. Si observamos aquí, vemos que tenemos a la persona número 3, ¿sí? Porque tiene el valor más chico. Y la última persona es la persona 9 porque tiene el valor 1.9. Entonces hay que ordenarlo. Y luego, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es que vamos a ver, en este caso vemos que es par y dice que va a ser estos dos que está en medio, lo dividimos entre 2 y vamos a obtener lo que es la mediana. Sin embargo, con Excel no necesitamos hacer el ordenamiento. Simplemente vamos a seleccionar lo que es en la celda, tecleamos el signo de igual y escribimos la palabra mediana, así como con promedio. Abrimos paréntesis y seleccionamos los datos aunque no estén ordenados. Cerramos paréntesis, doy un enter y va a quedar listo. ¿Ok? Entonces no necesito ninguna otra cosa. En el caso de la moda, bueno, si seguimos con este mismo ejercicio, ¿sí? Va a ser lo mismo. La moda es el valor que más se repite. Vamos a ver, aquí vamos a cambiar. Me equivoqué en esta parte. Aquí tenemos, por ejemplo, dice una enfermera encargada de un departamento quiere saber la estancia típica de los pacientes en su área. O sea, cuántos días permanece hospitalizado una persona. Entonces, ahí vamos a calcular, por ejemplo, también la mediana. Aquí si queremos nosotros calcular la mediana, pues agarramos el igual, mediana, abrimos paréntesis, seleccionamos lo que es el rango y nos va a decir, ¿sabes qué? La mediana pues va a ser 6. Y para el caso de lo que es la moda, aquí también si se repitiera un valor y yo quisiera calcular la moda, le pondría aquí igual moda. En Excel, dependiendo de la versión de Excel que tengamos, puedo yo utilizar únicamente el moda, ¿sí? Pero en las versiones más nuevas de Excel ya tenemos una diferenciación que es moda.1 y moda.varios. Voy a utilizar moda de todas maneras, selecciono, cierro paréntesis y le doy un enter y me va a decir que la moda, el valor que más se repite es 5. Si va a ser una versión reciente, le puedo decir moda.1, abro paréntesis y va a ser lo mismo. Nos va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Aquí hay que tener en cuenta nada más que si vamos a trabajar en ocasiones con datos o conjunto de datos que es texto, no lo va a poder hacer. Aquí nos va a marcar un error. Yo quiero calcular la moda de estos medicamentos. En este caso, ¿cuál es el medicamento que más se está tomando? Se está tomando ibuprofeno, se está tomando paracetamol, se está tomando amoxicilina. Vemos que se está repitiendo. Excel no puede darnos esa parte. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con texto. ¿Qué podríamos hacer aquí para nosotros calcular la moda? Podríamos hacer varias cosas. Por ejemplo, utilizar una función que se llama contar sí para que nos cuente los medicamentos. ¿Sí?
De esa manera, basándonos en eso, pues vamos a saber cuál es el medicamento que tiene el valor más alto, que está contado más alto, y de ahí vamos a sacar la moda. Otra posible solución es que a cada medicamento le asignemos un numerito, ¿sí? Por ejemplo, el ibuprofeno va a ser el 1, este es el 2, este es el 3, y repitamos los valores. O si no, como dije, si utilizamos el contar, contar sí, vamos a ver aquí lo que es el rango, y el segundo parámetro va a ser, entre comillas, el nombre del medicamento, o si lo tenemos en una celda, pues ponemos la celdita y vamos a saber. En este caso, ¿cuál sería la moda? Aquí sería multimodal, porque también tenemos dos medicamentos que se repiten cuatro veces. Y acá tenemos la amoxicilina, y la metformina también está repetido 2 veces. Pero los que más altos valores tienen, pues son estos dos, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma de calcular nuestras medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda, utilizando Excel.